Los organigramas lo que nos van a ayudar es precisamente a conocer esa manera tradicional en la cual se perfilan los cargos, los puestos, y muchas veces se puede tener el crecimiento dentro de la organización. Entre ellos conocemos el organigrama vertical, que lo que nos dice es, hay una jerarquía abajo y prácticamente siempre va a existir subordinación. Cuando nosotros vemos un organigrama de tipo horizontal, lo que vamos a hacer es el desplazamiento de izquierda hacia la derecha para ir abriendo los departamentos, los cargos, los diferentes puestos. Y cuando nosotros hablamos de un organigrama mixto, mencionamos que es un híbrido, porque podemos nosotros fusionar tanto al vertical como al horizontal, permitiendo mayor flexibilidad, pero también mayor crecimiento. Cuando nosotros hablamos de los organigramas circulares, aquí lo que podemos ver es la famosa cebolla, y la capa más interna, la de adentro, es precisamente la más importante. En este caso sería la de la alta gerencia, porque es la que está más protegida, y la que está trabajando o la que es más funcional, más operativa y de producción, vienen a ser las capas exteriores. Cuando nosotros hablamos de un organigrama escalar, lo podemos ver como si fueran pequeñas sangrías y escalones, pero hacia abajo. Cuando nosotros conocemos o identificamos un organigrama tabular, lo que estamos viendo son los peldaños, pero aquí es interesante porque no hay ninguna línea que lo una, o sea, las líneas son ficticias, o sea, no existen. Entonces, prácticamente tú vas a ver nada más escalones y de arriba hacia abajo sería como se lee, pero no va a haber nada que los una. Con esto nosotros entonces ya podemos entender que las empresas tienen estructuras de organización, las cuales vimos, pero a su vez van a tener para su personal, para sus colaboradores, los organigramas que van a ser prácticamente, o sea, que los puestos, los cargos, las responsabilidades, mencionábamos, pero también los límites, acompañado de lo que vienen a ser los derechos y las obligaciones de cada uno de esos puestos. Los organigramas también son sumamente importantes porque es la manera en que las personas puedan ver si tienen un futuro o una proyección en esa empresa. Y también identificar cuando han llegado ya a su máximo y si ellos han estado preparando, se han estado estudiando, se han estado certificando, pues es momento de comenzar a buscar una proyección mayor para precisamente poder crecer en este aspecto. El producto o servicio resultante de una empresa es importante, mencionábamos, porque va a ser reflejo, pero si los colaboradores hemos dicho que son lo más importante dentro de la empresa y es el activo rentable más importante, por esa razón es que el organigrama es un reflejo de la organización. Aquí hemos también incorporado muchas formas de ayuda para los colaboradores y esto es a través de herramientas ágiles. Cuando nosotros oímos una herramienta ágil, puede ser algo que tú hacías manual y vas a empezar a hacer automáticamente o vas a ir hacia el proceso de automatización. Por ahí mencionábamos ir hacia la industria 4.0, hacia lo que se conoce como el Internet de la industria. Es prácticamente incorporar cosas que te permitan desde la perspectiva tecnológica ser mucho más funcional. Al inicio hay una resistencia, eso es normal. A las personas les cuesta trabajo llenar un formato e irlo a capturar, pero es una buena práctica. Hay, dependiendo de la empresa y también dependiendo de la actividad, ocasiones en donde se puede ir directamente al sistema y registrar, pero hay otras situaciones en las cuales lo ideal todavía sigue siendo llenarlo en un documento, ese documento tenerlo en alguna carpeta ordenada y de ahí generar prácticamente lo que viene a ser la captura para proceder a la automatización en diferente grado. Con esto empezamos nosotros también a identificar herramientas ágiles.
Por ahí mencionábamos y platicábamos la clase anterior con uno de los compañeros. Ideal comenzar con herramienta, con la maquinaria, a identificarla y no solamente, o sea, a ponerle los nombres o las etiquetas, sino poner señalización de color. Y si yo pongo, por ejemplo, una cartulina fosforescente, una naranja, una verde, me va a ayudar mucho que las personas sepan qué se encuentra en qué lugar y además hacia dónde lo van a ir a buscar cuando ellos lo necesiten, tanto las cosas como a las personas, pero también en dónde tienen que irlas a dejar una vez que las hayan utilizado. Y finalmente, esto es parte del proceso en donde nosotros comenzamos a hacer precisamente ese perfil para incorporarnos hacia lo que viene a ser la industria 4.0, lo que viene a ser certificaciones, lo que viene a ser la incorporación de herramientas ágiles, lo que platicábamos por ahí también, la filosofía de Lean, que es prácticamente, o sea, comenzar a reducir, evitar desperdicio, distracciones y ser mucho más productivo. El otro aspecto sumamente importante que nos permite manejar todo esto que hemos visto es el aspecto de seguridad que mencionábamos. Lamentablemente, era una cuestión de cultura que se tiene que erradicar y se tiene que cambiar. O sea, alguien veía precisamente esto como, ay, es que tardo mucho si me pongo mi equipo, o es complicado porque genera un gasto mayor. Sí, pero si tú no lo haces y no lo realizas y llegas a tener un problema, o sea, es terrible porque estás hablando de personas, estás hablando de finalmente obligaciones que se tienen desde la perspectiva laboral, de trabajo. Existen normas y aquí es interesante porque las normas existen para cada país, pero existen además tratados de libre comercio, existen tratados internacionales, incluso de derechos humanos, que protegen todos estos aspectos. Entonces, si alguien cae en una irregularidad y por desgracia en un problema y una sanción, esto tiene consecuencias. Adelante. Ajá. ¿Alguien iba a preguntar algo? Con toda confianza. Ok, si no, ahorita lo comentamos. Vamos a ir teniendo espacios para poder platicar. Entonces, por eso es sumamente importante el dar cumplimiento a todos estos puntos que hemos estado mencionando y no solamente pensar, sí, sí, Ronnie, existen muchas regulaciones. De hecho, a partir de, lo que pasa es que hubo un espacio cuando comenzó la situación de la pandemia en donde se como desaceleró esto, muchas cosas se dejaron en una pausa, pero hay muchas regulaciones que vienen de 4 o 5 años atrás, antes de la pandemia, pero precisamente lo que era la Secretaría de Trabajo, las diferentes instituciones encargadas de regular todo esto, dieron a los patrones, dieron a todas las empresas, se llama un periodo de gracia, para que pudieran ellos implementarlo a través de precisamente estos 5 años de manera paulatina, para que no fuera un impacto fuerte para ellos, no solamente en gasto, sino en capacitación, en recursos, o sea, muchas cosas que se involucraban. Entonces, lo que se hizo fue ir dando prórrogas y empezábamos precisamente, entraba en rigor, o sea, al siguiente año, ya lo que era ese tiempo de gracia que se había dado, o sea, se condonaba, se terminaba y entraba en rigor al siguiente año. Lamentablemente vino esta situación de la pandemia y entonces se tuvo que hacer un freno y una pauta a todo esto. Pero ahorita que además se suma lo de la pandemia a esas regulaciones, precisamente pegan en todas las cuestiones de seguridad, en todos los sentidos, o sea, seguridad, o sea,
laboral, física, económica, ecológica, o sea, mental, y se suma precisamente, por eso es que ahora son más difíciles algunas situaciones y por eso también las empresas han tenido que hacer muchos ajustes, las instituciones, sobre todo educativas, han tenido que hacer muchos ajustes. Entonces, viene porque obviamente se va a tener que sumar este aspecto nuevo de seguridad a raíz de lo que vino a ser también la pandemia. Entonces, sí es importante porque sí hay regulaciones, o sea, y las regulaciones surgen de diferente escala. Puede ser tanto estatal, municipal, federal, puede ya de ahí ser por estado, puede ser por entidad, puede ser por país y sumarse a precisamente la absorción internacional y mundial. Entonces, sí son aspectos de relevancia. Todo lo que hemos abarcado desde la primera semana hasta lo que vamos a ver en la semana 7 y que además se van a ir sumando. Por eso también en algunos casos las personas han dicho, bueno, es que a lo mejor unas cuestiones son exageradas. No, lo que pasa es que el aspecto de seguridad se dejó y se fue a una concesión de flexibilidad, pero ahora entra y entra con todo. Y eso obviamente, para que a ti te renueven un permiso, vas a tener inspecciones, vas a tener que cumplir con una serie de situaciones que además son obligatorias, primero para poder seguir laborando y después a eso le tienes que sumar todavía esfuerzos mayores para comenzar otra vez con los procesos de certificación. Entonces, sí son aspectos que efectivamente existen y son regulatorios.